Me imagino que tú al decir esto estás hablando de que al utilizar a presentadores de televisión, a personas con una cierta credibilidad para ratificar, para reiterar, para apoyar de una manera incluso descarada en algunos casos, pero otra manera, de una manera subverticia, no tan evidente, pero sí que fija conceptos y hace creer a uno que lo que uno piensa es producto de una propia reflexión y no del bombardeo mediático que ha hecho que tu pensamiento esté moldeado. Entonces, ¿cómo piensas tú que este 2019, pues frente a toda esta reiteración y todo esta, en un año precisamente? Mira, yo creo que el 2018, teniendo como antecedente el 17, elevó enormemente el nivel crítico. Yo diría la denuncia radical, incluso en sectores no radicales, desde el punto de vista de ir a la raíz o no del problema. Pero todavía no ha logrado pasar de la crítica radical a la propuesta radical, a la propuesta política radical. Y eso se refiere sobre todo a Marcha Verde y a los grandes movimientos sociales, que están vivos. Lo de Marcha Verde en el 18 fue espectacular con la Marcha del Millón. Cuando decían que eso estaba muerto. No, eso está ahí. Yo lo veo en todos los sitios, la gente confía en Marcha Verde. Y además... Y lo más interesante es que no es en una persona. No. Confía en el concepto. El movimiento. En el concepto. Es lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos. Lo que pasa en Francia. Es un movimiento masivo, fuera de la tradición. Mira, antes de terminar este año, Latino Barómetro, que es una encuestadora del sistema continental, panamericano, digamos, da datos sobre República Dominicana que te indican que el nivel crítico y la conciencia de la sociedad ha crecido. Solo el 14% confía en los partidos políticos, en el sistema de partidos. Eso no es cualquier cosa. 14, es decir, estamos hablando de que un 86% no confía. El 20% solo confía en el gobierno, el 80% no confía. El 70% no confía en los empresarios y banqueros. Eso lo dice Latino Barómetro. En la ONG el 14% solo confía. 86% no confía en la ONG. Entonces hay un desplome de la credibilidad. De la credibilidad del sistema. Las instituciones del Congreso, el 14%, el 20% también del Congreso. No, el 14%, igual que los partidos. Y es lógico que sea así. El 14% confía en el Congreso, el 86% no. Entonces, estamos en un país donde el pueblo no confía en las instituciones. ¿Qué hace el sistema? En la lógica de meter el tema electoral, Porque además Marcha Verde está a mitad de camino. Es decir, está todavía indefinida. En el sentido siguiente, es una fuerza crítica, es una expresión de la indignación y del descontento, pero no es una fuerza alternativa, no es una propuesta en sí misma. Y algunos sectores de ellos se han inclinado por decir, no, vamos a tratar de avalar a los partidos. No lo ha hecho Marcha Verde institucionalmente, pero forman la coalición con figura de Marcha Verde para una propuesta de carácter electoral. Lo que es un absurdo. Si Marcha Verde surge precisamente como una desconfianza frente a los partidos, y en mayor grado frente al partido de gobierno, naturalmente, que es responsable directo de todo este desastre, ¿cómo tú vas a reciclar esos partidos, a ayudarlos y ni siquiera así lo va a ayudar? Es decir, vamos hacia un proceso electoral muy desgastado, podemos decir, muy circunscrito al clientelismo, al soborno, a la corrupción, a la fuerza. Y tiende a ser un proceso traumático en esas condiciones.
Y es porque la propuesta, la crítica radical no está acompañada más bien de una propuesta conservadora. Todavía predomina una propuesta conservadora de tipo electoralista. Y no es por ser enemigo, ¿no?, de las elecciones, no se trata de eso. Es como está montado el sistema en la República Dominicana. Es una dictadura institucionalizada. Fíjate que el gobierno hace lo indecible para que se potencien las elecciones, porque esa es su vía, esa es en la que tienen un mayor control. Lo que no controla el gobierno es la calle. Bueno, y la calle también, las formas de lucha de calle hay que diversificarla, porque la gente te dice, pero estamos marchando y marcha y no da más, pues hay que ir más allá. El Cibao se paró. Pero aquí hubo un bajón en la capital, un paro de transporte parcial, por un error. Primero, la capital no puede ser la segunda después del Cibao en paralizarse, porque es la más compleja de todas. En todos los movimientos de paralización es la culminación. Segundo, no, el rostro no podían ser los choferes, y fundamentalmente predominó el rostro de los choferes, porque tienen un nivel de cuestionamiento en la sociedad. Segundo, porque además no había que volver al vanguardismo. Además, choferes divididos. Claro, no, porque en ese terreno el gobierno muerde, compra, ¿me entiendes? Hay ya algunos definidos como de oposición política, pero eso no basta, ¿tú entiendes? Eso no basta. Sin embargo, mira cómo se paró todo el Cibao. Y yo no tengo duda que se pare el sur. En fin, aquí hay un sentimiento de lucha que va a crecer de todas maneras de cara al nuevo año. Entonces, aquí es que viene el tema de lo que puede ser. Yo creo que todo va para peor, desde el punto de vista del poder. Mientras esté ese poder, todo va para peor. Va a haber más putrefacción, más corrupción, es altamente peligroso que se prolongue demasiado eso. Porque van a degradar de tal manera el ejercicio de poder en la República Dominicana que va a ser todavía mucho más difícil. Porque además ellos acompañan su propia corrupción y perversión, pervirtiendo a otros permanentemente. Entonces eso se va filtrando en la sociedad, forma de proceder, modalidades de ser. Sin embargo, la gente percibe, sufre, vive el hecho de que esa enorme sustracción de recursos, sumada a la explotación y sobreexplotación histórica de los grandes empresarios, del gran capital, lo empobrece, le quita posibilidades de vida. Y tú tienes entonces el tema de los barrios pobres. 800,000 jóvenes sin trabajo y sin estudio. Lógico, te aparece entonces en las encuestas que el 60% de los jóvenes o más se quiere ir del país, porque no ve salida. Ahora, el tema es que el tranque mundial, Claro. El tranque mundial, y por eso yo te decía, ellos lo que están haciendo es un esfuerzo enorme por mantener alienada a la sociedad a base de un bombardeo publicitario bestial, que todas las vertientes, el cine, la televisión, la radio, las redes, por todo lado. Sin embargo, el tema de las redes te abre determinadas posibilidades y brechas por las que está saliendo un nivel de indignación, de protesta y de conciencia al mismo tiempo. Aquí hay que pensar en lo alternativo y en lo nuevo, en todos los órdenes. Y yo creo que lo promisorio es eso, es que la gente está tomando cada vez más conciencia y que van a aparecer nuevas formas y nuevas propuestas de carácter político y de cambio que van a encantar a la gente, porque de eso se trata. Es decir, lo más importante de todo, cada periodo tiene su mística, ¿no? Tiene su mística. Aquí hay que rearmar un tanto la mística de este nuevo periodo que vive la humanidad. Porque la crisis no es igual a las anteriores, es una crisis integral. Todas las vertientes del poder están: económica, financiera, política, institucional, moral. La política militar está en crisis, el sistema imperialista mundial está fraccionado, la unipolaridad no se le dio a Estados Unidos está en decadencia, recurren al neofascismo, míralo en Brasil, míralo en Estados Unidos. Eso que está pasando en Estados Unidos es una fórmula neofascista en el poder de los Estados Unidos.
Y eso está presente en todos los países de Europa, porque es propio de la descomposición, es propio de la decadencia del capitalismo. Entonces, como los grandes perjudicados han sido los países colonizados, África, Asia, América Latina, el tema migratorio se ha convertido en un tema de una envergadura extraordinaria. Son avalanchas. Es como si dijera la gente humilde, pobre, bueno, pues si allá que está la riqueza, vámonos para allá. Ustedes viven propagandizando su bienestar, y no hay muro que no pare, no hay muro que no pare. Entonces, esa es la realidad. Es la revancha de la pobrecía mundial frente a la gran burguesía, frente al gran capital, lo que se está operando. Y eso necesariamente necesita de una respuesta antisistémica, transformadora, que cambie toda la dinámica de la sociedad, que vaya hacia una sociedad solidaria, cada vez más de derechos iguales entre géneros, entre generaciones. Porque, por ejemplo, aquí el tema de género, que es otro de los logros del 2018, el tema de género ha tomado rango en la sociedad, como el tema medioambiental. Ha tomado rango de verdad. Y eso es muy importante. Ni en las izquierdas eso tenía peso antes. Ya eso es parte de la agenda nacional. Pero y el tema de los niños y de la juventud, el tema del adultocentrismo, de la dictadura de los adultos y los traumas que todo esto provoca. Esto hay que ponerlo en la agenda nacional. Entonces, es un conjunto de discriminaciones, explotaciones, exclusiones, que le van a dar, en la medida la sociedad la visibilice, le van a dar potencia al movimiento y posibilidad de una propuesta transformadora. Narciso, yo quiero que tú, volviendo al tema Odebrecht y al tema Punta Catalina, realmente se está hablando de que ya prácticamente está a tiro de hit, como se diría, que incluso están trayendo parte de los combustibles, del carbón necesario y haciendo las pruebas. Sin embargo, luego de que esto ha tenido un costo tan alto para todos los dominicanos y para nosotros, y que el peso se ha devaluado y que muchísimas cosas por el gran endeudamiento que se ha tenido, y parte de ese endeudamiento ha sido precisamente por Punta Catalina. Sin embargo, se está hablando de que se está privatizando. Tú sabes que eso estuvo presente hasta en el origen de la propuesta. Tú puedes buscar declaraciones de Bichara y yo creo que hasta del propio Daniel. Sí, pero una cosa es que al inicio de la propuesta, con el fin de captar los fondos para la construcción, y otra cosa es que luego de construida y al precio y al costo que ha tenido, entonces ahora se privatiza. Ahí voy, mira, este anuncio tiene otra característica. A eso que estaba yo haciendo referencia. Aunque no era solo buscando una coparticipación, sino diciendo nosotros la vamos a hacer y luego la vamos a compartir. Pero esta tiene características de lavado de la corrupción. ¿Tú entiendes? Porque ya meten un sector que no tiene nada que ver con el origen inicial, aunque posiblemente tenga, porque también ellos al que se la vendan, y hay que ver a los precios que se lo van a vender. Eso hay que ver a qué precio. Están diciendo un precio de Punta Catalina que no es. Ya eso salió esta semana. Están hablando de menos de 2.000 millones. Cuando tú hablabas de 3.000 millones. 3.000 millones. Es decir, de hecho ya la están subvaluando para favorecer al inversor, con el cual van a tener ellos un pacto. Es decir, esta gente monta un negocio sobre otro, un negocio ilícito sobre otro. Son expertos en eso. Ellos crearon en el origen un sistema de corrupción, con empresas conexas. Tú vas a cualquier ayuntamiento que ellos controlen y las empresas suministradoras están conectadas. Están conectadas todos. Y bueno, y eso se va extendiendo al fiscal, al juez, que controlan a todos. Esto hay que voltearlo. Es decir, ninguna dictadura, y no estoy comparándola, no son los mismos rangos. Esto es otra cosa ahora. Una dictadura institucionalizada, constitucional.
Pero ninguna se cambian en las urnas, porque ellos controlan las urnas. O lo controlan similares. El sistema lo controla. Porque cuando tú ves la proyección electoral de República Dominicana, o el candidato del PLD o el candidato del PRM. Pero y va a salir de ahí ningún cambio, ni nada que se parezca. En absoluto. Si no, es el conservadurismo. Vayámonos al ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ya, usted quiere ver un ejemplo. Y búscate otras alcaldías dominadas por el PRM y búscate la situación que hay a nivel de Congreso y de todo el sistema de privilegios. No. Es decir, ahí se recicla el sistema, se reproduce en las elecciones. Es decir, hay que cambiar las reglas de juego, hay que cambiar estructuralmente las instituciones para tú pensar en unas elecciones democráticas. Como ha pasado en otros sitios, viene una ruptura, un choque. Eso se hace desde la calle. Lo que no controla ese sistema es la calle. Y la calle, cuando yo te digo, es paralización, desobediencia, formas originales de protesta que masifiquen la protesta, que la hagan multitudinaria y acorralen el poder. Eso es lo que están haciendo en Francia, de manera creciente. Y bueno, recula Macron, pero le dicen, no, pero no son solo estas cosas las que están pasando. Porque tienen un propósito claro. Yo diría que incluso hasta en Haití, no en el asta, no hay que decir el asta, porque el asta es hasta discriminatorio. En el caso de Haití, la protesta tiene mucho más contenido político. Están apuntando hacia el presidente, hacia el vicepresidente. Hace rato que aquí debiera estar planteada desde el movimiento masivo la destitución de Danilo Medina y de ese gobierno. ¿Tú entiendes? Y los pueblos tienen derecho a hacerlo desde la calle cuando no tienen otra posibilidad. Y eso implica también una ruptura del orden constitucional, de una constitución que le sirve a eso, que fue hecha para eso. Entonces hay que cambiar la constitución y eso no se logra sin proceso constituyente. Que es una pena porque yo recuerdo hace varios años que yo misma me vi involucrada en que la UAS fuera parte de la constituyente y había cursos que se dieron para esos fines y había pues motivación a los estudiantes para que se hicieran parte y firmaran el reclamo de una constituyente y todo eso pues se perdió. Bueno, yo te diría, hay un acervo de propuestas, de elaboraciones. Nosotros mismos hicimos hasta una propuesta de contenido de una nueva constitución que está reseñando un trabajo que hizo Ramonina Brea de las diferentes propuestas en ese periodo. Pero yo pienso que todo esto nos indica que no basta plantearse una asamblea constituyente, porque todo eso estaba planteado un poco en el marco de este orden constitucional. Entonces se buscaban vías, una ley especial que modificara, o una modificación de la Constitución solo en cuanto al tema de crear la figura de la Asamblea Constituyente. Es que hay que crear el poder constituyente desde la base de la sociedad. ¿Y qué es el poder constituyente? Que el pueblo entienda que es soberano y que él puede. Bueno, señores, con estas palabras de Narciso tengo que concluir. El pueblo es soberano y puede. Y usted es parte del pueblo. Asúmalo. Gracias, Narciso. Bueno. Realmente excelente tu participación. Y será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación.